parálisis afectaba los músculos o los nervios que tenían que ver con la función de los músculos respiratorios, sobre todo lo del diafragma. Entonces, ustedes pueden buscar en libros de historia de la medicina una serie como de cámaras que eran los famosos pulmones de acero. ¿Sí? Eso se inventó en Dinamarca en la década de los 50 del siglo pasado, en lo que se hacía era ofrecer mediante unas cámaras una especie de presión para que el tórax estuviera moviendo constantemente. Pero pues, ¿qué pasaba con eso? Pues nada, en un momento la máquina dejaba de funcionar, el pobre diafragma terminaba de funcionar y la persona se moría. El último caso documentado de polio en nuestro país fue en el año 1992. Pero ¿por qué se sigue enseñando eso? Se llama igual que Carlos enseña eso. Porque resulta que hay dos países en el mundo que todavía tienen circulación de polio. Uno es Afganistán y el otro es Nigeria. Y ya lo vimos con lo de la movilización. Una persona puede venir de Nigeria a Colombia incubando el virus polio en cuestión de 12 o 18 horas. Bueno, se ha descrito también en algunos países, como en algunas ciudades, como en Nueva York, en Londres, en Tel Aviv, hacen un seguimiento o hacen estudios de las aguas residuales y buscan qué hay en las aguas residuales de esas ciudades. Y han encontrado virus polio salvaje. ¿Bueno? Entonces, esto sí, le pido que por favor se lo aprendan también. Hay dos tipos de vacuna: la vacuna Salk, que es la inactivada, y la vacuna que nunca he sabido cómo se pronuncia eso, Sabin, Sawan, Sabin, no sé, la vacuna oral, no sé cómo se pronuncia eso. La vacuna oral es una vacuna viva atenuada. Bueno, hasta hace poco tiempo en Colombia, hasta hace poquitos meses de hecho, se vacunaba con esta vacuna oral. Actualmente solamente se está vacunando con la vacuna inactivada. Bueno, y ustedes pueden ver cómo la inactivada sigue teniendo los tres serotipos, mientras que la oral puede tener la 1 y la 3, o solamente puede haber la monovalente, pero esta monovalente se reserva la aplicación en esos países donde circula todavía el polio salvaje. Pues la vacuna intramuscular tiene los tres serotipos y tiene una gran ventaja. La mayor ventaja que tiene la vacuna intramuscular es que por ser inactivada no va a producir polio, mientras que la vacuna oral sí tiene la capacidad de producir polio debido a la vacuna, ¿listo? O parálisis flácida post-vacunal, ¿vale? Digamos que el estudio de estas personas que han presentado polio después de haber sido vacunados con esta vacuna oral, son personas que tienen déficit de ¿qué? De inmunoglobulina A, de IgA, ¿bueno? De IgA. Estas personas pueden tener algún tipo de inmunodeficiencia humoral que involucre a la inmunidad de las mucosas, déficit de IgA, y presentan parálisis flácida posterior a la vacunación. Uno de los problemas que mencionan sobre la vacuna intramuscular es que la capacidad de producir anticuerpos en el intestino no es buena, mientras que la vacuna oral sí los produce. Sin embargo, como en nuestro país no circula ese virus desde hace más de 30 años, 31 años, no circula en América, ¿sí? Entonces la probabilidad, y se sigue vacunando en todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina, se sigue vacunando contra eso, es poco probable que se presente un caso de polio salvaje si un niño ha estado adecuadamente vacunado, ¿vale? La vacuna oral tiene la ventaja que sí produce inmunidad intestinal, que quiere decir que una vez el virus entra en contacto, el virus vacunal entra en contacto con las placas de piel, con las células del intestino, sí produce mayor cantidad de anticuerpos, tanto locales como sistémicos, ¿vale? Esta es una estadística de cuáles han sido los casos de polio salvaje y posvacunal con la vacuna de polio oral. Esto es para todo para todo el mundo, ¿sí? En el año 2022 se presentaron 8 casos de polio salvaje, mientras que de polio posvacunal se presentaron todavía más, pero estos permiten también saber el estudio de cuál de esas cepas es la que está causando más polio
postvacunal, y la más efectiva es la cepa número 2. Yo tuve la oportunidad de ver un paciente en el instituto donde trabajo con polio postvacunal y efectivamente el niño tenía un déficit de hígado. Rabia, vamos a hablar de rabia rápidamente. Esta es una estadística del 2013, como nos muestra que parte de nuestro territorio, miren, la parte norte de nuestro territorio, es un área donde circula de manera endémica el virus de la rabia. Luego esto les puede llegar. Y en Sudamérica, otro país en el que circula mucho la rabia es en Bolivia. Estadísticas del 2018, sigue siendo Bolivia, ya no se define tanto el norte de Colombia, el centro, algunos países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, ¿sí? En esos países también circula rabia, casi todo África y miren, casi todo Asia, incluso en países que no se consideran tan pobres como Turquía, circula el virus de la rabia. El virus de la rabia, este es muy fácil de aprendérselo, es un virus que tiene forma de bala. Es un virus RNA en sentido negativo, monocatenario, es decir, una sola cadena, que pertenece a la familia Rhabdotiridae del género Glissadina. Su genoma codifica para 5 proteínas. Todas son muy importantes, pero las más importantes son la glicoproteína de membrana, ¿sí? Está en la membrana, y estas otras dos, la polimerasa, la RNA polimerasa, que se abrevia como L, y la fosfoproteína, que estas dos están relacionadas, están implicadas en la síntesis de nuevos billones y de proteínas. Entonces, aquí vemos cuáles son los diferentes marcos de lectura, y esos marcos de lectura para qué proteína es de las que finalmente son transcritas, ¿vale? Bueno, aquí vemos también cómo se distribuye dentro del video las diferentes glicoproteínas, la glicoproteína G que está en la membrana, y dentro de la nucleocápside se encuentra la fosfoproteína y la RNA polimerasa dependiente de ARN, ¿vale? El ciclo de replicación se ha estudiado muchísimo, ¿sí? Y el virus, recuerden que es inoculado a través de la mordedura de un animal infectado, es decir, el virus se encuentra en la saliva de los animales que están infectados. No todos los animales, aunque produzcan saliva, son reservorios de este tipo de patógenos. Por ejemplo, un motivo de consulta muy frecuente que les va a llegar es: ¿me mordió una rata o me mordió un ratón? ¿Me debo vacunar contra la rabia? La respuesta es no. Bueno, pero eso les va a llegar. Claro, el ratoncito no se ha lavado los dientes, seguramente tiene que colocarle profilaxis contra el tétanos, profilaxis antibiótica, porque esa herida con toda seguridad se va a infectar. Pero animales como los roedores o las ardillas no son habituales transmisores de la rabia. ¿Qué animales, aparte del perro y del gato, pueden transmitir la rabia? Las vacas, los caballos, los asnos, ¿sí? ¿Y qué otro animal? Los murciélagos. No, ¿por qué? O sea, ¿propensa a qué? No necesariamente. De hecho, de rutina, a los campesinos no se vacunan contra la rabia. Los que se vacunan contra la rabia de manera rutinaria son nuestros compañeros de allá, a los veterinarios y a los zootecnistas. Yo, sorpresa, que una vez le pregunté a una amiga zootecnista si se daba con el no sé por qué. Entonces, el receptor del virus de la rabia, es el receptor de acetilcolina. Bueno, el receptor de acetilcolina. Se conoce que el virus, una vez ingresa después de la mordedura o de su inoculación en el músculo, ingresa a las diferentes neuronas, sobre todo a las motoneuronas, aunque las neuronas sensitivas también pueden servir como fuente de diseminación del virus. El virus se puede diseminar de manera retrógrada hacia el cuerpo de la neurona, hacia el soma o pericardión, y dentro de este soma es donde ocurre el ciclo de replicación. ¿Vale?
es en el cuerpo de estas neuronas. Y este virus puede pasar de una neurona a otra a través de la sinapsis. Por eso el compromiso, muchos de los compromisos que presentan estos pacientes son compromisos musculares, son compromisos relacionados con el movimiento. Diagnosticar a una persona con rabia es una cosa muy complicada. Yo les comenté el año pasado, de pronto no sé si alguno está aquí, el año antepasado tuvimos un caso sospechoso de rabia en el hospital donde yo trabajo. La niña infortunadamente falleció y presentaba muchos síntomas de estos, pero en lugar de ser honesto, nadie me paró bolas. Yo le dije, ¿y eso no será un caso de rabia? Ah, sí que va a ser rabia. Pues sí, al preguntar por la historia clínica, era una niña problema sana que se fue de vacaciones a donde su abuelita, y donde vivía la abuelita había murciélagos. Y de hecho se han descrito casos de rabia en personas con mordeduras casi que microscópicas de un murciélago. La persona ni cuenta se da, lo único es que en el lugar donde descansaban había murciélagos. Entonces la fase prodrómica, esperen que no se vea bien. La fase prodrómica de un paciente con rabia y el periodo de incubación es muy variable, puede ser 5 días hasta un año, rara vez más de un año, después de que ha sido mordido por el animal. Puede ser fiebre, malestar, cefalea, anorexia, náusea, vómitos y parestesias. Esto es lo que llama la atención. Parestesias en el sitio de la herida. ¿Qué son parestesias? La sensación de adormecimiento o de hormigueo, ¿no? Y después aparecen dos formas, la rabia furiosa y la rabia paralítica. Lo que manifiesta o lo que más se presenta en la rabia furiosa es la hidrofobia y la aerofobia. Pero eso no quiere decir que una persona con rabia no se pueda limpiar, no se pueda bañar. Lo que pasa es que el flujo de aire o incluso el sonido del agua puede producir en esas personas espasmos de la laringe. Y esos espasmos laringeos son los que causan que la persona tenga miedo de morir, porque la persona, su conciencia está completamente normal. No se afecta el estado de conciencia, al menos en las primeras fases. Después ya se presentan pues, cosas mucho más graves, como por ejemplo las convulsiones o la hiperventilación, porque el paciente siente que se está ahogando. Y finalmente aparece la rabia paralítica, donde ya aparecen las manifestaciones neurológicas musculares periféricas que llevan indefectiblemente a la muerte. ¿Vale? ¿Puedo repetir cómo es el síntoma de la hidrofobia? Hidrofobia y aerofobia se producen espasmos de los músculos de la laringe. O sea, oye una llave y siente que se le cierra la garganta. Sí, eso puede pasar. Prefiero los porcentajes que significaban. ¿Cuáles? Los de forma curiosa y forma paralítica. Ah, pues las maneras de presentación. Las maneras de presentación. Hay un porcentaje de personas que presentan rabia furiosa y otros que presentan rabia paralítica. ¿Y los dos? Se pueden presentar simultáneamente si una persona primero presenta una rabia furiosa y después también presenta una rabia paralítica, eso puede pasar. Pero la forma de presentación más frecuente es la furiosa, en la cual todos estos cambios llevan a la disfunción autonómica y finalmente a la extremidad. Bueno, esta es la evolución natural de la enfermedad. Miren cómo para el diagnóstico de la rabia, pueden pasar muchísimos meses desde el momento en que ocurre la inoculación, ¿sí? Por el sitio de mordedura. ¿Qué dije? Es que me distrajan porque veo que se están saliendo y después me van a preguntar en el examen, ay, ¿por qué mi mamá? Porque ya los vamos a ver. Bueno, esto es lo que a ustedes realmente les interesa. Y esto sí se los voy a preguntar en el examen. Bueno, después les voy a poner casos clínicos, y una vez les digo, porque de verdad me molesta que vengan a clase, que les estoy explicando cosas que son útiles para su vida y se salgan. Bueno, caso clínico. Paciente con no exposición a la rabia. Bueno, no exposición a la rabia. ¿Cómo se considera que una persona que ha sido agredida por un animal no está expuesta a la rabia? Se considera que una persona no está expuesta a la rabia si ha sido mordido, si ha presentado una lamedura, un arañazo o una abrasión, independiente de la extensión y de la profundidad, que haya sido causada por un perro o un gato que sea observable. ¿Listo? Independiente de la profundidad
¿listo? Y que este animalito no presente signos compatibles con rabia, es decir, que el animal no esté agresivo o que no esté con cambios en la marcha o algo así. El ejemplo clásico de esto, ¿cuál es? El niño que sin querer le pisa la cola a su mascota. Le pisa la cola al gatico, le pisa la patica al perrito y el perrito se devuelve y lo muerde. ¿Listo? Ese es el ejemplo clásico. ¿Es un animal observable? Sí, porque es el animal de la casa. ¿Cuánto tiempo se observa un animal para desarrollar rabia? 10 días. ¿Listo? 10 días. Segundo escenario. Una persona que ha sido mordida, rasguñada, que ha presentado una lamédula en piel sana, acuérdense, en piel sana, ¿sí? Pero que consulta después de más de 10 días, pues ya no hay nada que hacer, es muy poco probable que ya haya rabia. Ese animal, si es un animal observable, con toda seguridad, no tiene rabia, porque en estos animales el ciclo el periodo de incubación y de manifestación de los síntomas es de 10 días, ¿vale? Lo que les mencioné, contacto con saliva o una mordedura causada por estos animales pequeños, ratas, ratones o ardillas, no transmiten la rabia. ¿Una mordedura de vaca puede transmitir la rabia? Sí, una vaca puede transmitir la rabia. ¿Por qué razón? Porque la rabia en esos animales puede ser transmitida a partir de la mordedura de los murciélagos. ¿Bueno? ¿Qué se hace en esos casos? Lavado exhaustivo de la herida con agua y jabón. Agua y jabón común y corriente, aunque se recomienda muchas veces el jabón con el que se lava la ropa, jabón en polvo o jabón líquido, porque tienen una concentración mayor, eso es todo, nada más. Y muchas veces pues considerar la profilaxis antitetánica o la profilaxis antibiótica, porque esos, después de las mordeduras, pues inoculan también diferentes patógenos. ¿Qué es una exposición leve? Mordedura superficial en la que no hay sangrado, ojo, no hay sangrado de una región única como el tórax o el abdomen o los miembros inferiores o los miembros superiores, ¿sí? Una lamedura, un arañazo o una abrasión en la que no hay sangrado por un perro o gato no observable, perdido, desconocido o callejero. Esto también les va a obligar a su consulta de urgencias. Iba por la calle y un perro me atacó, ¿sí? Y el perro, ¿quién es el perro en la calle? Entonces, el perro me atacó y se fue. ¿Listo? Si ustedes revisan la herida, y es una herida o una mordedura que se considera superficial, se considera que eso es una exposición leve. Bueno, una exposición leve. ¿Qué se hace en estos casos? Lavado de la herida, valorar la indicación de profilaxis antitetánica o tratamiento antibiótico y se inicia el esquema de vacunación contra rabia, así sea aquí en Bogotá, ¿sí? Porque pasa mucho que consultan, pero es que rabia no hay en Bogotá, ¿sí? Y sí, efectivamente, aquí en Bogotá hace muchos años no se les tienen casos de rabia, pero muchos de ustedes seguramente se van a hacer su rural al norte del país, a zonas selváticas donde no sabemos si estos perros pueden estar infectados con rabia. Bueno, eso es una exposición leve. Y una exposición grave ocurre este mismo evento por un animal no observable, perro o gato callejero, ¿sí? O que días después aparece muerto, ¿sí? Cuando son observables, pero que en este caso hay sangrado. Si hay sangrado, posiblemente la mordedura ha sido profunda, es decir, ha atravesado el tejido celular subcutáneo. Esto se considera una exposición grave. La otra cosa, la mordedura múltiple de un animal no observable. Ustedes han visto seguramente casos de personas que les muerde un perro en la cabeza, en la cara, en los brazos y el perro huye. Eso se considera una exposición grave y más si el perro no se puede observar. Y otra cosa que se considera un accidente, una exposición rábica, un accidente rábico, ese término no es correcto. Una exposición grave es la mordedura de áreas muy inervadas, las puntas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, y cualquier zona del cuello o de la cara. ¿Sí? Ustedes ven la diferencia entre esta y esta, que aquí hay diferentes mordeduras, pero en el tronco o en el abdomen, o en las extremidades
extremidades, pero no en los pies y no en las manos. ¿Bueno? En estos casos sí se considera una exposición grave. Bueno, y más si el animalito no es observado. No es observado. Si fuera el perro de la casa porque el niño le pegó una patada, pues a ver. ¿Sí? Bueno. Otra que se considera grave, ¿cuál es? La medura en mucosas causada por un perro o gato no observable. ¿Sí? Me causó mucha curiosidad esto. La medura anal de un perro que no es observable. Entonces, ahora, ¿por qué? La otra cosa, ¿por qué también los rasguños pueden transmitir rabia? Porque los animales se acicalan. ¿Listo? Por eso estos rasguños también clasifican como todo lo que diga mordedura, equipárenlo a la medula también. ¿Listo? Por rasguño, a rasguño. Bueno. Siguiente, mordedura, arañazo o abrasión independiente de su extensión producida por estos animalitos. Un murciélago, cualquier tipo de mono, cualquier tipo de primate no humano, cualquier tipo de zorro. Por ejemplo, en los países de Europa, por ejemplo, en Rusia y en algunos países escandinavos, se han descrito casos de rabia por zorros, porque estos animales son endémicos allá viven. ¿Sí? Otros animales salvajes silvestres que tengan signos o síntomas compatibles como rabia, pero como estos animales pues obviamente no son fácilmente observables, esto se considera un accidente o una exposición grave. ¿Listo? La otra, mordedura, arañazo, abrasión de este tipo de animales con un perro, gato, que dentro de los 10 primeros días fallezca y no se sepa su causa o empiece a presentar síntomas de rabia o definitivamente el perro se pierde. ¿Bueno? Entonces, caso clínico. Ustedes se fueron de vacaciones al Cesar. Se van de vacaciones por acá y resulta que se van a una finca y encuentran un perro y el perro los reconoce a ustedes como extraños. El perro los ataca. Les muerde la cabeza, les muerde la cara, les muerde la punta de los dedos. Aunque el perro sea observable, posiblemente esto se considere un accidente rábico grave. Y si el animal dentro de esos días se muere o se pierde, es con más razón. Miren cómo en ningún momento les he mencionado si el perro está o el gatito está vacunado o no. ¿Sí? Eso también se presta para muchas confusiones. Entonces llega el paciente a urgencias y le pregunta, es que me mordió el perro del vecino. Ok, listo, me mordió el perro del vecino. Cuénteme, señora, ¿el carnet de vacunas del perro? Sí, el perro está vacunado. Sí, ¿dónde está el carnet de vacunas? No, el perro está vacunado. Entonces la gente se confía de eso y puede que el paciente requiera o un esquema de vacunación o un esquema de aplicación de inmunoglobulina y de vacuna. Entonces, sáquense de la cabeza eso, que porque el perrito está vacunado, que porque el gatito está vacunado, no es importante, porque eso ha generado muchísimas confusiones. Guíense por eso. ¿Esto dónde está publicado? ¿Esto de dónde lo tomé? De la página del Ministerio de Salud. ¿Vale? Estas son, bueno, acá está un poco más denso, es una diapositiva tomada de la Asociación Española de Vacunología, en la cual se menciona qué es lo que se debe hacer, cuándo es necesaria la profilaxis, cuándo no es necesaria la profilaxis y cuándo se aplica inmunoglobulina y vacuna. En estos casos, en los casos de de exposición grave, está indicado no solamente la vacunación, sino también la aplicación de inmunoglobulina. Cuando ustedes roten por anestesiología, les van a enseñar a infiltrar heridas para después suturarlas. Generalmente se hace la infiltración con una aguja muy fina alrededor de los bordes de la herida, la infiltran y después suturan. ¿Sí? La forma como se aplica la inmunoglobulina, que es un concentrado de anticuerpos contra la rabia tomada de humanos que han donado plasma, ¿sí? Es igual a la infiltración de una herida. Se infiltran los bordes de la herida. Y las heridas producidas por mordeduras de animales generalmente no se suturan. Se lavan y a menos que el sangrado sea muy profuso, se les coloca algún método de presión, por ejemplo las heridas de cuero cabelludo o de la cara que sangran tanto,
se les coloca alguna medida de compresión, ¿sí? Y después se coloca 1 o 2 puntos para afrontar los lugares donde más está sangrando y ya. Después toca llamar al cirujano plástico para que limpie, debride eso y opere al paciente. Le haga un colgajo o lo suture en salas de cirugía. Pero no vayan a suturar a un paciente así porque fácilmente eso va a permitir una coinfección bacteriana. Bueno. ¿Y qué se hace en estos casos? En los casos de exposición clara, lavado exhaustivo con agua y jabón, valorar la indicación de manejo antibiótico, generalmente a toda mordedura terminamos mandando el tratamiento antibiótico. Bueno, esto ya es carpeta administrativa de la famosa ficha 300, sí, es una cartera llenada, y la indicación tanto de vacuna como de inmunoglobulina. El esquema de profilaxis antirrábica preexposición, una persona que nunca ha sido vacunada de manera profiláctica como un veterinario, es este esquema. Día 0, el día que consulta o el día en que ocurre el evento, a los 3 días, a los 7 días, a los 14 días. ¿Dónde se aplica? En los adultos, en el deltoides, y en los niños menores de 1 año se aplica en el muslo, como todas las vacunas en los niños menores de 1 año, intramusculares todas se ponen en el muslo. Ya después de 1 o 2 años se puede colocar en el brazo. El uso de la inmunoglobulina, como les comenté, se debe infiltrar alrededor de la herida, y si son múltiples heridas, pues toca así como al ojo, es decir, un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito acá, ¿vale? Porque hay una dosis establecida para esa persona, 20 unidades por kilogramo de peso, y si definitivamente se infiltraron adecuadamente todas las heridas que tenga el paciente y sobra todavía mucha inmunoglobulina, esa se pone, la que sobra se pone intramuscular también. Y en otra extremidad se coloca la vacuna. No se debe colocar la vacuna y la misma inmunoglobulina en la misma extremidad porque se inactiva la vacuna. Esto también lo encuentran en la página del Instituto Nacional de Salud. Por favor, cárguenlo en su celular, cárguenlo cuando se vayan a rural, en el examen no, por supuesto. Pero esto les va a servir y esto es para la vida. ¿Listos? Entonces, como no sabían que tenían examen, bueno, entonces cuando terminen el examen se van a acordar de esta diapositiva. Arriba. Profe, no tiene envoltura. ¿Señora? Bien, no tiene envoltura. Ay, mi papá por eso su baño está acostado con una y el pájaro de la oficina. ¿El COVID? No sé. ¿Cuánto tiempo se vuelve a contagiar? ¿Qué? ¿COVID? Si una COVID, ¿cuánto tiempo se contagia para antes de la Sí, pero creo que son 72 horas. Ahora, la detección, eso es una cosa que se me olvidó decir. Una última cosita sobre COVID. Las pruebas de antígeno de COVID generalmente se recomiendan en pacientes sintomáticos durante la primera semana. Después de la primera semana de síntomas, la prueba antigénica pierde su sensibilidad, es muy baja. En las personas asintomáticas que crean estar infectadas por COVID, en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, que es básicamente 2 semanas, la prueba de detección es la PCR. Es la PCR, no es la prueba antigénica. Es decir, para que un antígeno tenga mayor rendimiento, el paciente debe tener síntomas. Si no los tiene, no le hagas una prueba antigénica, hazlo PCR. Y los anticuerpos, tanto la IgM como la IgG, empiezan a aparecer entre el 11º día al 14º día. Entonces, factores de mal pronóstico para una persona con COVID: persistencia de la respuesta inflamatoria, es decir, elevación de la interleuquina 6 principalmente. La otra es la linfopenia, cualquier tipo de linfopenia total, es decir, CD3 caídos o subpoblaciones caídas, sobre todo la CD4, ¿sí? Y lo otro son los factores intrínsecos de los PD, como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular o las inmunodeficiencias. ¿Qué otra pregunta tiene? Si hubiera necesario que era una posibilidad de rabia, ¿se hubiera podido hacer algo? No. Hay por ahí descritos algunos casos de personas que han sobrevivido a la rabia, quién sabe cómo lo lograron.
porque la enfermedad se considera mortal. Ahora, ¿qué se hace con esos? En estos casos en los que el perrito se muere, era observado y se murió a los 2 o 3 días, ¿qué se hace con ese perro? O si el perro empieza a tener signos de rabia, ¿qué se hace con ese animal? ¿Se supone que se tiene que cortar la cabeza? No, se corta la cabeza. El perro tiene que eutanasiarlo, ¿sí? Tiene que colocar algo endovenoso que lo mate y después de qué, decapitarlo para llevar ese cráneo, ese encéfalo al Instituto Nacional de Salud o a la Secretaría de Salud del lugar donde ustedes vayan a trabajar y le hagan estudios histopatológicos para ver si el perro tiene rabia. Y no puedes llevar el perro o el No, tú no puedes hacer eso. Porque te pueden acusar hasta de maltrato animal. Entonces es mejor llamar a las autoridades, venga, tengo un perro con rabia. ¿Sí? Da como miedo, pero bueno. ¿Y profe, cómo actúa la vacuna? La vacuna no se sabe muy bien cómo actúa la vacuna. O sea, ¿cómo? La vacuna de qué está hecha, de billones inactivados. Billones inactivados. Lo que pasa es que la titulación de anticuerpos posteriores a la vacunación contra la rabia no se correlaciona con la posibilidad de que en verdad esté protegida. De hecho, es muy frecuente que los veterinarios, a pesar de que estén vacunados y presenten un accidente, una exposición leve o una exposición grave, igual los vuelven a vacunar, aunque ya tengan un esquema de preexposición. Lo que pasa es que el esquema de preexposición, o en las personas que ya han tenido esquemas de preexposición, es más corto. Utilizan 1 o 2 dosis nada más, no necesitan 5 dosis como el esquema que se recomienda en aquellos que nunca han sido vacunados. Pero sí sirve, o sea, si es mortal y pasan estas situaciones, sí sirve algo la vacuna, o ya tiene rabia. No, ya una vez está establecida la enfermedad, no se puede hacer. O sea, tendría que ser antes de que se establezca la enfermedad. Y esa enfermedad se puede establecer después de la mordedura del animal dentro de las primeras 72 horas. ¿Algo más? Claro, lo más que se aplique lo más pronto posible. Pero sorpresa, mi último dato, incluso en Bogotá es difícil conseguir el inmunoglobulina. Es de verdad una situación muy angustiante. No tenemos inmunoglobulina, incluso acá en Bogotá. No sé, aquí en Colombia también no lo sé. El último caso descrito de rabia aquí en Cundinamarca fue hace unos 3 o 4 años, una señora joven en visitas del colegio que la mordió un gato cachorro. En la mesa, en esos colegios. Tenía rabia y se murió de los colegios. Bueno, gracias.